¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es una nueva charla destacadas, el ciclo de entrevistas que nos invita un poquito a recorrer la vida y obra de cada invitado que nos acompaña día a día en cada ciclo. Hoy nos vinimos hasta la casa de una invitada particular, una invitada de una charla que yo tenía muchísimas ganas de hacer. Docente, directora de la Escuela de Enseñanza Media número 2, más conocida como La Legión, cofundadora de Madres Plaza de Mayo La Plata. Es un placer presentar e invitarlos a recorrer un poquito de la historia de la señora Herenia Martínez Cámara de Sánchez Viamonte. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por por recibirnos acá en su casa. Un honor tenerlos a ustedes Muchas compartiendo gracias. una charla. Así que bueno, vamos a empezar un poquitito a recorrer. ¿Qué recuerda de la infancia? Sí, mi infancia, Acá en La Plata. sí, acá en La Plata. Hace muchos años que nací. No vamos a decir cuánto. Sí, 92 años. 92, bien. Bueno, una infancia lindísima. Eso es lo importante, cuando uno ha tenido una infancia, una niñez y una juventud linda como la que tuve yo, eso te marca. Viví con mis padres, dos hermanas, yo soy la mayor, y también estuvieron mucho tiempo viviendo con nosotros mis abuelos maternos. Así que fuimos requete mimadas, consentidas, con el mayor del cariño que se puede imaginar de abuelos y de padres. Así que, bueno, empecé el jardín de infantes en la escuela normal número 1 y ahí me recibí. En ese entonces, en esos tiempos, la escuela para las mujeres, la escuela normal número 1 era la mejor de todas, de las del Estado, ¿no? Después estaban las religiosas, pero realmente esta escuela se caracterizó por tener, sobre todo, buenísimas maestras. Yo recuerdo las maestras que tuve y realmente eran extraordinarias. Extraordinarias en el sentido estricto de la palabra. No así tanto el cuerpo de profesores. Hubo muchos sí que eran excelentes. Pero había otros que realmente no. Que yo reconozco que, por ejemplo, en el Liceo Víctor Mercante, que en ese entonces también era un colegio de la universidad a la que iban también mujeres, porque los varones eran del Nacional. Ahí eran, creo, profesores más comprometidos, bueno, eran más años también, en ese entonces el bachillerato, pero lo que pasa es que la mayoría en ese entonces, las mujeres aspiraban a recibirse de maestras y ahí terminaba los estudios. Por ejemplo, compañeras mías, yo creo que de la división, 5 o 6 seguimos en la facultad. Las demás nos recibíamos y muchas conseguían un cargo de docentes y ahí comenzaba su tarea. Bueno, entré al colegio, a la Facultad de Humanidades, que era realmente la facultad que nucleaba la mayoría de los alumnos que egresaban de la escuela secundaria para entrar a la facultad. A mí me hubiera gustado seguir Derecho, pero en ese momento no, muy pocas mujeres seguían Derecho. ¿Qué vamos a decir de otras materias, como por ejemplo medicina, ingeniería, veterinaria? Eran carreras que para las mujeres no, y ahora uno ve la cantidad de alumnos, de mujeres que están en diversas facultades. Bueno, cuando entré en Humanidades, ahí estuvo mi duda. No sabía si seguir historia, que era lo que me gustaba, o matemáticas, que siempre me gustó matemáticas, pero en el último año tuve una profesora de historia, una señora de Santiago, de apellido, extraordinaria, que realmente ella fue la que incidió que yo siguiera
esa carrera. Matemáticas me encantaba y como primer año era común, tuve todo el año tiempo para decidirme. Bueno, comencé, ni bien me recibí de maestra, al año me conseguí un nombramiento de maestra en la escuela, no, ahí era interina, en la escuela de Tolosa, en la escuela 79, tenía quinto grado, era recién recibida y prácticamente los chicos eran casi de la edad mía, porque antes en escuelas así de barrio y todo, muchas veces chicos que repetían. Bueno, después de ahí yo seguía, había empezado a estudiar. Después de ahí dejé, cuando me faltaba, cuando me casé, y después, al año y pico, sí conseguí un nombramiento efectivo en la escuela 84. Ahí estuve, que queda ahí en 7 y 75, Sí. una lindísima escuela también. Bueno, pero después, bueno, yo ya me había recibido cuando entro a trabajar ya en la escuela 79, ya me había recibido profesora. Así que bueno, ahí seguí hasta en el año 56, cuando en la escuela de comercio de 8 y 38, que era una escuela vespertina, había la directora, que tenía los directivos, en realidad no eran profesores, eran maestros que habían conseguido en la escuela cuando recién estaba, que no tenía la organización y todo lo que después tuvo como escuela secundaria importante. Bueno, ahí entré como directora, como vicedirectora. Como dice. Entonces dejé la escuela primaria y pasé a la escuela secundaria. Y ahí también, aparte de la vicedirección, tuve horas de cátedra. Ahí seguí desde el 56 hasta el 60. Y en el año 60, en ese momento era ministro de Educación Ataúlfo Pérez Aznar, que me llamó un Jueves Santo, me pidió que fuera al ministerio, que quería entrevistarme, y ahí me pidió, como sabía que yo estaba como vicedirectora en 8 y 38, para que me hiciera cargo el lunes siguiente, que empezaba la escuela. ¿Qué pasaba? Eso era el año 60. Ese año, claro, las escuelas secundarias eran más o menos las mismas de hacía tanto tiempo. Claro. Y el alumnado había crecido muchísimo, a tal punto que ya hacía 2 meses que habían empezado, 1 mes y pico que habían empezado las clases, y había quedado sin banco muchísimos chicos que habían dado exámenes en la Nacional, en el liceo, y no habían conseguido bancos, habían quedado muchísimos afuera, sin bancos. Entonces Pérez Aznar, a pedido de los padres que se dijeron de golpe que no tenían escuela, decidió crear 3 escuelas, una en La Plata, otra en Ensenada y otra en Berisso, el mismo día. Y en esta escuela, primero le habían ofrecido el cargo a la señora de Millán, que a último momento decidió que no estaba en condiciones, y que pobre, ese mismo año después tuvo un problema de salud, que no hubiera podido seguir desempeñándose. Y como sabía que yo hacía 4 años que estaba en una escuela secundaria, me pidió que ese lunes, bueno, así que ese día también la llamó a Doris Herrero, que era una profesora,
excelente profesora, para que, pero ella a la semana entró. Bueno, ese día, viernes, sábado, domingo, y junto con dos maestras que estaban con tareas pasivas que las mandaron para que me ayudaran a organizar. Me acuerdo que fuimos a buscar a los profesores hasta la casa para organizar más o menos. Y con los listados del Colegio Nacional, los colegios de la universidad, conseguimos los profesores. ¿Cómo sería la cantidad de alumnos? Que se crearon 8 divisiones de primer año. 4 funcionaban a la mañana y 4 a la tarde, porque nos dieron, todo fue así en una semana, nos dieron la parte de arriba de la escuela número 4, la que queda ahí en 12 y 60, frente a la plaza, que esa escuela, que en una época fue muy importante, pero había ido perdiendo muchísimo alumnado. ¿Por qué? Porque la calle 12, por ejemplo, que hasta entonces, hasta unos años atrás, había sido una calle de casas particulares, de repente cambian y pasan a ser negocios, claro. Todos. Entonces, el número de alumnos había decrecido muchísimo. Además, había muchas escuelas por ahí cercanas. Por ejemplo, tenían la de 12 y 66, tenían el Normal 3, la escuela número 1, que queda en el mismo lugar que el 3. Después María Auxiliadora, había muchas por la zona. Sí, entonces nos dieron la parte de arriba del colegio. Es una escuela, un edificio muy antiguo, de la época de la fundación debe haber sido. En la parte de arriba eran 4 salones inmensos que tenían una puerta adelante y otra atrás, 4 ventanas que daban a la calle, inmensos eran las aulas, inmensas. Y bueno, entonces funcionaban 4 divisiones en la mañana y 4 divisiones en la tarde, de las cuales eran 6 divisiones de bachillerato y 5 y 3 de comercio. Bueno, regresé a la escuela, fue tremendo porque de golpe, sí. Sí, bueno, el lunes empezamos. El lunes empezamos y allí empezamos. Por ese motivo, en la escuela, realmente todos los profesores que han estado, o los alumnos también, la han sentido muy cerca, porque quizá los profesores, como fue obra de todos, claro. Es distinto cuando yo he ido a otros colegios de años, que uno no siente la pertenencia como cuando uno empieza de cero y hicimos una gran familia con los profesores, con los alumnos y demás. Después, al año siguiente, teníamos que solucionar el problema porque estaban esas divisiones nada más. Entonces, decidimos dividir las aulas. No miento, los salones eran como desde acá hasta por allá, eran grandísimos. 4 ventanas tenían. Entonces, bueno, hicimos paredes para dividir. Entonces, de 4 nos quedaron 8. Claro. El ministerio nos daba la mano de obra, pero los materiales los comprábamos nosotros. Tuve la suerte de contar con una comisión cooperadora que realmente fue un lujo. Fueron padres dedicados, claro, ellos también sintieron como la escuela que era pertenencia. Así que había ahí nomás, frente a la escuela, vivía el doctor Alberto Montaña, que tenía 2 hijos que fueron alumnos, pero el mayor tenía un serio problema visual, era albino. Ahí está. Después estaba Añón Suárez, que fue rector de arquitectura, que los 5 hijos fueron al colegio.
también otro, Eduardo Alonso, me acuerdo de todos ellos, que era el dueño de la confitería París, Sí. que bueno, el hijo también fue al colegio, era un hombre que de lo más metódico, todos los días a las 7:00 de la mañana pasaba por la escuela a ver qué se necesitaba, se ocuparon muchísimo. Bueno, así se fue solucionando, tercer año, cuarto año, pero después tuvo que hacer aulas. Y la escuela tenía unas terrazas impresionantes, entonces ahí se fueron construyendo las aulas todos los años, era así, para que al año siguiente tenerlas. Hicimos un laboratorio de física y química que realmente ya quisieran otros colegios tenerlas también. Y lo importantísimo que hubo, que fue la primera escuela que tuvo gabinete de ciegos. Eso es, ¿cómo es empezar en una época donde no se hablaba casi de inclusión, nada. Bueno, Bueno, en hacer todo, sí, incluir a los chicos videntes y no videntes y no videntes? Bueno, la que fue, la que era la directora de ese departamento, fue Elina Tejerina, que fue la primera mujer de Rodolfo Walsh. Ella, justamente, la escuela de ciegos que queda ahí en Gonet, lleva el nombre de ella. Sí. Un encanto de persona, un encanto en el sentido más amplio de la palabra. Bueno, los chicos fueron, bueno, ya lo nombré hoy a Montaña, pero él algo veía, pero después empezaron a venir chicos de distintas escuelas. En ese entonces, no es como ahora que hay computadoras, hay tantos medios, que se va. En ese entonces el sistema braille Claro. había chicos ciegos de nacimiento, otros que habían perdido la visión, pero por completo, cuando tenían 6 o 7 años. Había un chico, José Luis Alarcón se llama, que él hasta los 6 años vio, pero después era ciego. Y fue el único que iba todos los días al colegio con la perra. Tenía una tipo Lassie, Sí. Dolca se llamaba. Y la perra se recostaba ahí al lado del banco, pero ni molestaba, nada. Entonces así que el día que él se recibió, que era excelente alumno, el día que se recibió, cuando le di el diploma, dije, bueno, tendríamos que haberle dado un diploma a Dolca, porque no faltó nunca, siempre iba. Y otros chicos también, una de las chicas vive acá a 2 cuadras, Liliana Bastón se llama, también, varios chicos. Bueno, José Luis Alarcón, que es el que digo que llevaba la perra, excelente alumno era. Y después él siguió en la facultad calculista científico. Y pero cuando dio examen de ingreso fue uno de los mejores. Qué increíble, ¿no? Un chico que sin ver nada, porque la mayoría de los chicos, los que siguieron estudiando, casi todos siguieron derecho. Porque claro, les resulta más fácil a lo mejor escuchar las clases y todo, pero en las materias así, más por ejemplo, como ingeniería, matemáticas, las abstracciones, matemáticas y todo, es más complicado. Cuando cumplieron 50 años de recibidos, estuve con él. Se casó, tiene hijos y demás, y él decía siempre que si no hubiera sido por la escuela que lo apoyó tanto, claro, Elina, la directora, y había también ayudantes, fueron muy importantes para los chicos, para poder cursar normalmente. Usted recién decía que en aquella época no es como ahora. Sí. Ahora todavía parece mentira, pero cuando se habla de incluir chicos con capacidades diferentes, hay padres que son un poquito reacios. ¿Qué repercusión tuvo en aquella época? Algo que por ahí no estaba en los planes de nadie. ¿Qué repercusión en la sociedad, digamos? No. Quizás, a lo mejor, no sé. El ser ciegos conmueve más o algo así, claro. No sé. Mira, hoy estaba pensando,
sin pensar que nos íbamos a reunir hoy acá. Yo salí ahí con el auto y justo paso por esta esquina donde vive esta chica, Liliana Bastón, que es una chica que tendrá 60 y tantos años, y que me la encontré hace poquito. Y yo pensaba que, pasé y vi que las ventanas estaban cerradas, y yo pensé, digo, pobre Liliana, ¿qué será? Bueno, la había encontrado hace poquito porque se le murió la madre. Y yo pensé, claro, ¿qué le importa tener las persianas abiertas y cerradas si no ve nada? Y ahí Claro. me detuve a pensar, digo, qué triste, pobre, no saber, debe ser horrible. Sí. Yo creo que la peor falencia, porque hay otras cosas que... No, pero yo veo ahora, hay muchas, yo veo mi nieto, va a una escuela, y hay muchas escuelas, es privada, pero tienen también en cada división 1 o 2 chicos con alguna discapacidad. Sí, hoy Sí, se ve un poquito sí, más, sí, más, sí. más allá de que todavía hay algunos que Sí, no, pero se quejan, pero sí hace más. Inclusive tienen maestras guías que los acompañan. Sí. ¿Y cómo llega a si no estoy confundido, la Facultad de Bellas Artes? No, yo a la Facultad de Bellas Artes, no, al bachillerato. Al bachillerato de Bellas Artes. Bueno, el bachillerato de Bellas Artes, mira, es gracioso, ¿no? Porque digo que la escuela empezó conmigo. Y el bachillerato justo empieza en el 56, se crea, porque antes era Escuela de Bellas Artes. Claro. Y entonces nombran profesores. En ese entonces era presidente de la Universidad Calcaño. Y Calcaño había sido profesor mío en el normal de psicología. Y cuando se creó, él sabía que yo me había recibido de profesora y me llamó, parece que, yo digo, me llamó, para ofrecerme unas horas ahí en Bellas Artes. Y ahí empecé. Y estuve hasta el 92. Muchísimos años, ¿sí? Muchísimos años. Es donde estuve más, porque en la otra escuela me jubilé en el 78, porque ahí cambió mi vida. ¿Cómo era ser docente en la época de la dictadura? Por suerte... Porque uno por ahí se encariñaba mucho con los chicos. Sí. No, por ejemplo, con respecto a la dirección, cuando fui directora, muy poco tiempo tuve con la dictadura, porque yo me jubilé el 18 de mayo del 78. Pero ya mi hijo, cambia mi vida cuando desaparece mi hijo, que desaparece en el 77, en octubre del 77. Bueno, ahí el entonces ministro de Educación era Solari, que era un militar, que de docencia no tenía la más pálida idea, un prepotente número 1. Cuando se entera que yo tengo un hijo desaparecido, ahí empezó fue 2 veces en la escuela, que si había en el baño una cruz esvástica o algo así, hacer problemas, hacía buscar motivos para hacerme la vida imposible. Y eso pasó en octubre, el 24 de octubre. Terminé el año, pero realmente ahí me di cuenta que ya no podía seguir. Primero, porque no estaba en condiciones de estar todo el día con los alumnos, preocuparme por la escuela, pero con Bellas Artes seguí. Yo entonces me jubilo, podía jubilarme, porque en ese entonces los docentes nos jubilábamos a los 50 años, y yo tenía 51 ahí, así que me jubilé. Pero seguí en Bellas Artes, porque como eran unas horas, claro, eso me permitió seguir, porque en un principio pensé dejar todo, pero después recapacité y pensé que de golpe quedarme sin nada, seguí. Y entonces ahí comienza mi lucha por la cuestión de la búsqueda, claro, la unión con las madres, con todo lo que me estoy yo tocando y que sigue hasta el día de hoy, una lucha interminable. ¿Cómo afecta la ausencia
nada más y nada menos que de un hijo. Y por un tema así, ¿no es cierto? Bueno, es una cosa que yo, desgraciadamente, en esa foto que está allá, ahí tengo mis hijos. Eran 4 varones no, 5 varones y una mujer, la más chica. Bueno, mi hijo mayor, que es el que está a la izquierda, Sí. y mi hijo, el otro, el que está a la derecha, que él es el desaparecido, este hijo mayor, el de la izquierda, falleció de un accidente. Es un horror, la muerte de mi hijo es lo peor que puede pasar. Pero en el caso de la desaparición, lo que significó el término desaparición, yo creo que solamente el que lo pasó tiene una idea exacta de lo que es una desaparición, ¿no? Porque en el caso de mi hijo mayor, se supo qué pasó, dónde, cómo, estuvo uno al lado de él para despedirlo hasta el último momento. En cambio, Santiago tenía 25 años, 2 nenas chiquitas, de 2 años y de 3, toda una vida por delante, y esa desaparición, no saber nunca qué pasó, todas las vicisitudes que uno pasó, y cada vez que uno se piensa, cuando empezaron los juicios, y uno se enteró de las barbaridades que hacían, lo que significó, uno piensa cómo el ser humano pudo ser tan malvado como para llegar a las cosas que llegaron, de tirarlos vivos de uno de los aviones. Por ejemplo, una de las madres de acá de Plaza de Mayo, Zulema Peña, que murió a los 3 o 4 años, ella tenía 2 hijos varones y una mujer. Los 2 hijos varones estaban desaparecidos. Y después, con el correr del tiempo, aparecieron en el cementerio acá de Magdalena de cadáveres, muchos cadáveres, que figuraban como NN, y eran cadáveres que habían sido encontrados en las costas de ahí de Verónica. Claro. Y que eran personas que tiradas de los aviones. Claro, los famosos gulag. Y ahí justito los 2 hijos de Zulema aparecieron ahí. Un horror. Bueno, además, gracias a la colaboración que la ciencia nos dio con los ADN, Claro. de una forma que si no nunca se hubiera sabido quiénes eran. Eso nos permitió donar los padres, las madres, los familiares, una gota de sangre para tenerlos fichados en el banco de sangre para en el caso de que aparezcan o los restos o los hijos los nietos, no sé ahora, que fueron desaparecidos, robados a los padres, Claro. entregados como botín de guerra, generalmente a gente que tenían una vinculación con los militares o con las fuerzas de seguridad. No, fue, por suerte, el hecho de haber logrado formar el grupo de madres, eso fue muy importante. Primero, que sirvió de contención para nosotros. Íbamos todos los jueves a la plaza, salíamos de acá a las 2 de la tarde en tren o 1 y pico, íbamos allá para estar de 3:30 a 4, nada más media hora en las marchas, pero eso nos posibilitaba encontrarnos con otras madres, y ahí entonces nos íbamos interiorizando qué pasaba, qué noticias, qué podíamos hacer, porque fue una cosa tan imprevista, Claro. Ni sabía uno a dónde recurrir. Al principio lo primero que atinábamos a presentar un habeas corpus, que no era tan fácil tampoco, a pesar de que
uno personalmente podía hacerlo, generalmente se hacía a través de un abogado. No muchos se prestaban. Y bueno, ahí entonces enseguida contestaban que no sabían nada, que no obraba el poder de ellos. Y bueno, y entonces ir al Ministerio del Interior, y ahí en las idas y venidas del Ministerio del Interior es cuando una de las madres, joven, muy joven era, fue la que, como si íbamos a encontrándonos ahí en el ministerio, entonces un día iba uno, otro, bueno, y así, esta madre dijo, tenemos que unirnos, porque si no nos unimos no vamos a conseguir nada. Unidas vamos a hacer, qué sé yo. Y así fue cuando la primera marcha, la primera reunión, que debería ser, fue en mayo, en abril del 78, no, del 77, ahí se citó a las pocas madres que en ese entonces yo no estaba todavía, a pesar de que después cuando empezaron a marchar yo fui varias veces, porque en la escuela habían desaparecido chicos. El primero de los que desapareció, que fue en el 76, o en el 75, porque ya en el 75 empezaron. No fue solamente a partir del 76, después de la llegada de los militares, sí, ahí sí. Y más acá en La Plata fue un horror, un horror. Pero este chico, Víctor Treviño, era alumno del tercer año. Bueno, entonces a raíz de ese, después la noche de los lápices, cuando desaparecen chicos que eran de Bellas Artes, de mi escuela, de la Maitrés, uno del Nacional, chicos eran 8 o 9, chicos que tenían entre los 16 y los 18 años. Por ejemplo, Claudia Falcone, que fue una de las más individualizada, que en la película esa representa a la protagonista, que esa chica el día anterior había cumplido 16 años. Eran re chicos. ¿Qué podían haber hecho esos chicos para...? Bueno, que después de todos ellos, siempre se habló en un principio de Pablo Díaz, que Pablo Díaz iba a mi escuela, como que había sido el único sobreviviente. No fue el único sobreviviente, porque estaba Emilce Moller, que era de Bellas Artes, que esa también era alumna mía, y estaba Gustavo Calotti, que era del Nacional. Esos chicos consiguieron salir con vida, y los demás no se supo nunca nada. Bueno, ¿de qué podría decir de la lucha y de la angustia que pasamos durante todo el tiempo? Y que uno en ese entonces ni se daba cuenta del peligro que corríamos cada jueves cuando íbamos a la plaza, porque estaban ahí enfrente los militares. Me acuerdo que en el año 78, cuando el mundial, que vinieron de todas partes del mundo periodistas a cubrir los partidos de ese momento, cuando el primer jueves vinieron todos a la plaza, los periodistas de distintas partes, porque querían saber qué era. Yo tengo ahí una foto, esta que tengo acá, casualmente, estoy con una madre, esta, Marta Alconada, que es la que ustedes la habrán visto 20.000 veces por televisión para las fechas, cuando en una marcha hay una persona que dice
queremos, por favor, ustedes son la única esperanza, ayúdennos, queremos saber si viven, si tienen frío, si están enfermos. Era ella. Sí, bueno, y gracias a esas marchas se conoció en toda parte del mundo qué era lo que estaba pasando acá, porque justamente mientras nosotros estábamos ahí luchando, mirá, acá estaban todos felices y contentos con festejando el mundial y mundial. con los cartelitos que decían los argentinos somos derechos humanos. Derechos humanos. Sí, y ahí es cuando más desaparecían en esa época. Bueno, desgraciadamente, bueno, cuando sube Alfonsín, después de todos esos años que fueron de terror, y sobre todo acá en La Plata, que fue una ciudad universitaria como es, que no solamente hijos de La Plata desaparecieron, sino también muchos chicos que eran del interior desaparecieron. Bueno, me acuerdo que ese año 77, en diciembre del 77, ahí yo ya estaba, el 8 de diciembre, que era el Día de la Virgen, habíamos resuelto hacer la misa de la iglesia de la Santa Cruz, una iglesia antigua de la época de la fundación, yo creo, de Buenos Aires, lindísima la iglesia, una misa por el Día de la Virgen, que es esa fecha, porque para juntar, nos habíamos distribuido para juntar dinero entre las familiares, para sacar una solicitada, que fue la primera solicitada en La Nación, que abarcó toda una hoja, que nos costó carísimo, me acuerdo, con los nombres de todos los desaparecidos. Y entonces, un grupo de madres iban a ir a esa iglesia y otro grupo a una iglesia que no me acuerdo cómo se llama, en Avellaneda. Entonces, ahí las madres iban y la plata que habían juntado, bueno, para juntarla. Ese día, todo ese tiempo había concurrido a las marchas de la plaza un joven, era joven, tendría 20 y tantos años, que se hizo pasar como hermano de un desaparecido. El hijo que se llamaba Niño de apellido. Y siempre iba con las madres. Y un día, Azucena Villaflor, que era esa madre que digo que fue la que dijo tenemos que unirnos porque solas, individualmente no vamos a conseguir nada, un día le dijo, mira, no te conviene estar con nosotros. Le dice, porque vos sos muy joven y es muy probable que seas vos el próximo. En cambio las madres, qué sé yo, bueno, tener más cuidado, hasta ahora no ha pasado nada, qué sé yo. Y él decía, no, pero yo me siento apoyado con ustedes, es por mi hermano, y yo las aprecio como si fuera mi madre, todo un... Bueno, ese nene era Astiz, que era marino, era guardia marina, creo que tenía 26 años nada más, recién recibido. Pero ¿qué pasó? Ese día, ahí en la iglesia, a las madres que les dio un beso, significaba que a esas madres las tenía que capturar cuando salían. O sea, las marcó. Las marcó. Y bueno, y ahí desaparecen dos madres, una de ellas es Azucena, la madre que dijo tenemos que unirnos, que era muy joven ella, tendría 40 y tantos años, o 50 por ahí, no, más joven, pues yo tenía 51 y era más joven. Y bueno, Azucena no estaba ese día ahí, había ido a la otra iglesia de Avellaneda con el mismo fin, pero cuando se entera de lo que había pasado, entonces ella esa mañana se levanta temprano y se va a 2 cuadras de la casa, que había un kiosco de revistas, de diarios,
para comprar el diario para ver cómo era la cosa. Y cuando volvía de ahí, la levantaron. Claro. Y justamente el cadáver de ella, junto con una de las monjas francesas, apareció ahí en el cementerio de Magdalena, que las cenizas entonces después se esparcieron alrededor de la pirámide, como unos cuantos hicieron lo mismo, y acá en La Plata también. Así que bueno, si bien es cierto que cuando asume Alfonsín, todos teníamos una esperanza de que, porque decían que estaban vivos, que estaban en el sur, que los estaban reeducando, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pero nada que ver, no pasaba nada de eso. Yo me acuerdo que nosotros, cuando salíamos de la plaza, comentábamos que habíamos hecho esos días, qué novedades, etcétera, etcétera. Y entonces uno estaba tan confundida, tan sin saber qué hacer, que por ahí una madre decía, ay sí, fui a ver una vidente en tal lado, fui esto, el otro, claro, todo. Se aferraban A un cura, vamos a la iglesia de Estela Maris, que es de la Marina, y vamos a ver si nos informan, y el cura se llamaba Gracelli, y un degenerado, porque otra cosa no era. Íbamos ilusas, y él nos preguntaba el nombre de los hermanos, el grupo familiar, si hacían deportes, todo. Y entonces le estábamos sirviendo en bandeja todos los datos que nos querían. Y ellos tenían ficheros que después se comprobó, donde estaban fichados y recontrafichados todo el grupo familiar. Así se valían la ayuda que tuvimos. Me acuerdo que con otros padres, otro matrimonio, Crespo, que ella era profesora en mi escuela también, que ella tenía 3 hijos, 2 mujeres y un varón, de los cuales el varón y una de las hijas también desaparecida. Y me acuerdo que él era marino y había sido compañero de Macera, de toda la etapa de estudiante, y habían sido muy amigos. Y bueno, no le ayudó nada, al contrario. Todavía cuando él fue un día a hablar con él para ver si lo podía ayudar y qué sé yo, y dijo, quédate tranquilo, no necesito que vengas, cuando yo sepa algo yo te voy a avisar, y da gracias a Dios que fue la Marina y no el Ejército, porque vos sabés muy bien la diferencia de Marina y Ejército, y yo no sé cuál de los cuales era peor o mejor. Bueno, y con ellos fui una vez hasta ¿cómo se llama? Hasta Rosario, donde estaba Monseñor Tortolo, que era también otro importante que pensábamos, pero nada. Por eso digo que la iglesia fue muy cómplice, sí. Salvo en 2 excepciones, como fueron Monseñor de Nevares, Esaine, ¿cómo se llama? Novak, que era el obispo de Quilmes, que él nos permitió muchas veces quedarnos en la iglesia, algunas noches que hubo retiros y que se hicieron reuniones para acordar algo que hacíamos. Él fue, pero los demás, acá en La Plata, que digamos de plaza, un horror. Curas, von Bernick, un cura también, que bueno. Y de los presidentes, el que más les abrió las puertas fue... Bueno, cuando fue Kirchner. Claro. Bueno, en la época de Alfonsín, lo bueno que hizo juzgar a la Junta, que no fue poco, porque justo en ese momento que hoy, hace un rato, estaba escuchando, cuando Aguad, dijo, el otro día Rico fue al desfile, viejito en la silla de ruedas, un desastre que fue, y todavía encima aplaudiéndolo, dándole un beso a unos nenes, todo así como si nada pasara. Y Aguad diciendo,
Bueno, no, pero fue un héroe. ¿Héroe de qué? Y lo votaron. Hizo mucho por la democracia. Y entonces, ¿cómo se llama María O'Donnell? Le dijo, pero puso en peligro la República y todo. Ay, no, su extracción, no, pero fue muy poquito, muy poquito. Entonces ella dice, ¿cómo muy poquito? Cuando Alfonsín va, ¿se acuerdan? Sí. Que va, se dice Pascuas y todo así. La Casa de Orden, todo eso. La verdad que eso también lo obligó a después las leyes de obediencia de vida y punto final, que eso fue. Pero hay que valorarlo muchísimo, porque cuando él hace el juicio a los miembros de las juntas, hacía muy poco. Los militares en ese entonces tenían mucho poder. Sí. Mucho poder. Después fue distinto después a medida que fueron perdiendo el poder. Pero bueno, las leyes de obediencia de vida y punto final fueron catastróficas. Porque punto final, porque si no habías hecho la denuncia hasta tal fecha y todo, ya no tenías tiempo más para hacer nada. Y obediencia de vida significaba que por el hecho de pertenecer a las Fuerzas Armadas, una orden que cualquiera un superior tenía que ser acatada. Claro. Pero no leyes, no órdenes como las que daban. Entonces, ¿qué pasaba? Solamente las cúpulas podían ser juzgadas. Claro. Entonces, ahí fue la lucha, se hicieron juicios por la verdad, que acá en La Plata se hicieron, Sí. Que tenían, si bien es cierto que no servían para juzgarlos y encadenarlos y mandarlos a la cárcel, solo servía para recabar información que ellos suministraban, gente que había sido detenido y que después había obtenido la libertad, o que iban y aportaban los datos que sirvieron para mucho después. Bueno, así seguimos. En la época de Menem, ni bien asume, lo primero que hace el indulto. Es decir, todos ellos que hasta era una cachada, porque estaban acá en Magdalena, en chalecitos, las mujeres que alquilaban, y ellos ahí, me acuerdo que Macera, celebrando su cumpleaños en un asado ahí, el preso. Y lo que son las cosas, Macera era cuñado de mi hermana. Estaban peleados por un problema también degenerado. Y el hijo, en ese entonces tenía un varón y una nena, después tuvo otro varón y la nena se murió. Yo los llevaba al colegio todos los días con mis chicos, porque ellos habían vuelto del puerto Belgrano, donde estaba destinado, y como habían empezado a pagar un departamento de la Marina para oficiales de baja graduación, entonces no le daba para poder pagar eso y el alquiler. Entonces se fue a vivir con los suegros que vivían a 2 cuadras de casa. Y entonces Lalo, que era el hijo, yo lo llevaba todos los días al colegio con los míos, cuando todavía no había pasado nada. Por supuesto nunca lo vi, pero nunca me imaginé que era tan monstruo. Pero así terminaron, ¿no? Sí. Así terminaron. Por más que, inclusive a él después, por su edad y pues no estaba bien, bueno, le dejaron estar en su casa. Lo mismo que Videla, lo mismo que todos ellos. Y ahora, lo insólito, después de todo, bueno, cuando sube Alfonsín, Menem, bueno, un desastre el indulto. Cuando sube Néstor Kirchner, fue el primero que nos recibió, que nos citó él. No necesitó que nosotros le pidiéramos. Bueno, ni bien asume, fue increíble cuando, bueno, consigue que se derogue la ley de punto final y de obediencia de vida, que no fue un decreto como acostumbrado Macri, que por todo se maneja con decretos. Fue el poder legislativo, claro, que abolió, que eso es una diferencia muy grande.
Bueno, entonces se pudo empezar a juzgar a los que habían cometido todos estos actos de lesa humanidad. Bueno, el hecho de hacer pie en la ESMA, donde había sido un centro, y yo a veces pienso, cuando he ido, varias veces he ido, pensé que está la ESMA ahí en plena avenida, Sí. con edificios por todos lados, y que ahí era una maternidad clandestina, donde esperaba que las mujeres que estaban embarazadas, que habían sido detenidas, tuvieran los hijos, después las mataron, repartieron los chicos. Un horror, lo que fue la cuestión de la ESMA. Y, bueno, en todo sentido, apoyadas. Realmente me acuerdo el día que nos recibió, había quedado, era un jueves, después de la plaza, y él había ido, no sé, a un lugar de la provincia, y se le había hecho un poco tarde, entonces avisó que pasáramos lo mismo y que le esperáramos a lo sumo media hora, porque iba a llegar. Y me acuerdo que, bueno, ahí en el salón, donde está esa mesa así, ovalada, grande y todo, nos sirvieron un café mientras él llegaba, y me acuerdo que abrió la puerta, ¿sí? Y apareció él, y así con los brazos, así como... Y ahí me di cuenta lo alto que era Claro. inmenso, de alto, así grandote, y yo, pero con un cariño y los abrazos que nos daba, que realmente era sentir como si fuera un hijo. Y bueno, con Cristina también. Hay una foto que yo tengo arriba, en un diario de La Nación, que dice, justo ahí en la ESMA, que dice, Cristina se emociona al abrazar a una madre de Plaza de Mayo, y me está abrazando a mí, y que la tengo, y justamente el otro día la saqué, digo, porque voy a sacar una foto linda para tenerla linda, y ella es de La Plata, Sí. y era de la edad de mi hijo, y eran muy amigos. Así que con ella, con Cristina, he tenido una relación, y sigo teniendo una relación muy linda. Y siempre, en casi todos los actos cuando viene acá a La Plata, siempre lo nombra. Y ella, mira, esta, uy, que pesa muchísimo. Esta nos regaló a todas las madres, mira, La señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, a Irenia M. de Sánchez Viamonte, Premio Bicentenario de la Revolución de Mayo a los Derechos Humanos. Claro, a todas las madres que siempre íbamos, mirar, y acá están los pañuelos. Sí. Mira qué linda. Muy lindo. Pesadísimo. Sí. Sí, mirá, si quieres. Recién estábamos hablando, bueno, llegamos al gobierno de Cristina, llegamos un poquito a la actualidad. ¿Cómo ve el país, cómo ve a la sociedad hoy en día? ¿Qué te puedo decir? Mira, te juro que vivo desde que me levanto hasta que me acuesto, prendida a la televisión, por supuesto a C5N. Y sí, lo único que hay para ahora. Ay, no, porque la verdad que escucho cosas que no puedo creer. Bueno, el retroceso que ha sido la llegada de Macri en cuanto a derechos humanos, evidenciado ya cuando antes de asumir, antes de ganar, dijo, se va a acabar el curro de los derechos humanos. Ya con eso nos damos cuenta cuál iba a ser su postura. No, fue un horror. No solamente ha hecho cosas y no ha hecho más porque no pudo. Sí, porque, no le alcanzaron los días. Sí, no, y sobre todo que la gente reaccionó. Por ejemplo, cuando en la cuestión del 2x1, Sí. que quedaban en libertad, qué sé yo cuántos genocidas. Además, me acuerdo que cuando se enteró ese día nos queríamos morir, pero cómo reaccionó el pueblo. Fuimos a Buenos Aires, era increíble, increíble. Gente que no pudo llegar para nada a la plaza,
porque eran cuadras y cuadras y cuadras de gente, que por eso al final tuvieron que dar marcha atrás. El punto, todo, después, por ejemplo, y ahora, cosas insólitas. Por supuesto que está Pando, la mujer esta, el esposo de un militar, que uno sabe la postura de ella como es. Sí. Pero ahora, hasta Carrió. Carrió. El otro día, ella que es tan beata y religiosa, como dice, diciendo el otro día que va a haber ahora, si vuelven a revisar los juicios, porque no sé quién, no escuché cómo se llamaba la persona porque ya había empezado a hablar, la persona que ella defendía, dice, porque era un muchacho que en ese entonces tenía 18, 19 años, y cómo no iba a obedecer las órdenes que daba un superior, y que está preso. Pero si está preso, es porque no fue un muchachito que una orden nada, porque muchísimos quedaron en libertad. Sí. Después, cuando la vez pasada, ¿cómo se llama este hombre? A veces trato de olvidarme los apellidos. El que era con Camps, sí, el Chocolate. El Chocolate. Que también lo habían dejado en libertad. Sí. Porque como tenía, yo a veces pienso, si ahora que son viejitos, que no tienen poder, son como son, lo que deben haber sido hace 40 años, con poder y juventud. Me acuerdo, en el caso de Chocolate, que primero lo escuché, lo vi, cuando se hacían los juicios por la verdad, que era antes de llegar a Kirchner, que vino acá en 8:50, cuando se juzgó, que apareció con un rosario blanco en la mano, pero tiene una mirada, pero como diabólico, mirando así, ¿viste? Unos ojos como diciendo, los miro bien para refundirlo. Sí. Bueno, y después que se los podía juzgar, que era ahí el juicio donde era la AMIA, antes, que estaba, cuando terminó el juicio que lo condenan, se dio vuelta así y miró a los defensores de los desaparecidos, así, y les hizo así, en medio del juicio. Bueno, y él también, por el 2x1, libre, y se fue a Mar del Plata, y menos mal que ahí los vecinos y todo, no quisieron saber nada, así, y todos ellos, y cuántos hay que están dando vueltas y como si nada pasara. Fonberni también, fue un horror. Fonberni es un monstruo, pero lo que es increíble, que la iglesia no lo han excomulgado y está dando misa y comunión en el penal donde está. Claro. Es inconcebible. Cuando se lo juzga a él, que es otro monstruo, hay unos de los que declaran, varios se declararon, pero unos de los que declaran son la familia de Mono Moncalvillo, el hermano, le decían Mono Moncalvillo, había sido alumno del colegio mío. Yo los conocía mucho, tenían acá en 755 un local que era nuestro, de mi familia, que es esa esquina, una roticería carioca, no sé si la oyeron hablar ustedes, no. Una buenísima roticería en 755, ahí, esa esquina que tiene esa cúpula y toda esa que sí. Era de mi padre, y así que fue incluyendo esto. Y nos había contado toda la historia, cómo era. Este chico Moncalvillo desaparece, y un día aparece von Bernick a ver al padre, y entonces le dice que hay 5 chicos que les van a dar la libertad. Entonces, para pedirle $5.000 a cada uno para costearle el pasaje y para que tuvieran un cierto dinero para que se manejaran los primeros tiempos. Bueno, los 5 padres,
quién no va a dar la plata esa que pedían? Entonces, bueno, se arregla todo, que tal día, que se lo cuánto, tal avión, todo. Y cuando llegan a Bransen, los matan a los 5. Eso fue con Bernie. Y bueno, y siguen las cosas. Así que, Uno siempre tiene sueños, tiene proyectos. sí. ¿Con qué Argentina sueña de octubre para adelante? Ay, con una Argentina, por lo menos que no esté Macri. No, porque es un retroceso en todo sentido. Yo ayer no sé si ustedes lo escucharon, que hoy en el día, ese es el problema, que los diarios... Es que no sale nada. Nada. Tiene un blindaje mediático. Nada. Y sin embargo, lo que sale, los juicios de Cristina Chorra, todo así que llenan la cabeza y tal. Pero ayer escuché por televisión en el programa ADN, que está Tomás Méndez. Sí. ¿Qué datos tiene? Pero es un horror, todas las cosas que contaron ayer, todos los tejes y manejes, todo manejado, todo ¿cómo se llamaron los tipos? Ahora se me borraron los nombres, jueces y demás, sí. Todo planeado, todo dirigido así, tenían instructores con los hijos de Báez. Para que dictaron todo lo que tenía que escribir Báez en la nota, todo documentado por los mails. Y hoy nada. Ahora yo digo, qué arriesgado hacer todas esas denuncias, y tiene que estar muy segura, porque yo te decía, este tipo, cuando salga de acá lo liquida, porque sí. Es cierto. Ayer, increíble, sí. Pero todo documentado, quieren ir como testigos, todo, es un horror. Por eso digo, y sin embargo, por ejemplo, la cuestión de los cuadernos, le están dando un vuelo increíble. La cuestión de los aportantes truchos, que fue anterior, nada, hasta paradito ahí que no sé nada. Ni palabra, nada. Y uno lo escucha a Macri, que habla de la vergüenza, de la corrupción, todo. Y un corrupto más grande que él y toda su familia, es imposible. No, y hoy casualmente estaba viendo por televisión una mujer relativamente joven, que lloraba, pero en el sentido, la desesperación de cómo están viviendo. Porque es brutal. ¿Cómo es posible que la gente gane? Dice que ayer casualmente lo escuchaba también, la ganancia brutal que han tenido las compañías eléctricas, sí. Pero millones y millones, que invirtieron 700.000, no sé, 700 millones, qué sé yo, no sé cuánto era, y de ganancia les quedaron como 1 millón, no, qué sé yo, una cifra que uno ni se las imagina. Sí, pero yo digo millones, nada, no sé cuántos eran. Y ¿cómo es posible que las tarifas de luz, de gas, de agua, todo, en dólares y cobrando sueldos en pesos? Además, sube el dólar, sube todo. Ahora bajó un poco el dólar, que lo tienen frenadito ahí con la plata que les permite, el fondo, que nadie sabe a dónde van a parar toda la plata que le mandan, que no sé qué va a pasar, y se la están mandando toda rápido antes para que terminen ellos. No, yo tengo miedo que pase, porque hoy estaba escuchando que dice que Derechos Humanos se presentaron hoy en el juzgado no sé cuánto, para pedir, para denunciar los tejes y manejes que están manejando ellos para las elecciones. Por ejemplo, este sistema que quieren emplear, estaban diciendo que en América son 4 países, que no me acuerdo bien cuáles eran, que las han dejado porque proclives al fraude, y que en Europa también en qué sé yo cuántos lugares, y ellos se empecinan en eso.
No, el otro quiero día saber. cuando probaron ni dijeron nada, nadie se había enterado. No, y ahora entonces de ahí, hoy al mediodía era, que decía que había empate técnico, parece, yo no puedo creer que Macri pueda estar empatando con Cristina y con los otros Fernández. No, no creo. Yo no puedo creer, pero No. es que la gente, sí, por ejemplo, toda la campaña que le están haciendo en contra de Lo que Kicillof. pasa es que lo hacen para crear sentido Sí, común sí, en el otro, sí. entonces dice, está ahí, vamos a votarlo Sí, para sí, que sí, no sí. vuelva Claro, no vuelva el pasado. la chorra. Sí, la chorra, sí, la chorra. Pero oíme, si la justicia, lo que pasa es que la justicia no, los jueces, están, que son un desastre, este tipo Bonadío, Sí, no. Stornelli, 6 veces citado y no aparece. No. No, ¿y cómo el Consejo de la Magistratura no hace nada? ¿Cómo? No, nada, nada. Y todavía encima Macri, que es tan tarado que ni sabe lo que dice. Por ejemplo, es que es cierto. La vez pasada, cuando empieza con Ramos Padilla, Sí. lo escuché así, que dije, pero este tipo no puede decir eso, porque él habla de la independencia de los poderes. Y él dijo, he dado orden que se lo saque porque ha hecho bastantes cositas, así dijo. ¿Cómo él va a dar orden si hay independencia de No los lo poderes? cuidan, No, el entorno no lo cuida, nada, no pero lo cuida, es que lo dejan que hable y... es que yo pienso que, no sé, ¿cómo se llama el colegio donde fue Cardenal Newman? Sí. Del viejo de Puerto Plata, porque no puedo creer. Sí. El otro día, cuando fue el Día de la Bandera, fue allá, en lugar de ir a Rosario donde van para jugar la bandera, ¿no? Se fue a un club de barrio, Cualunque, que Hablar eran 4 contra gatos, Moyano. a hablar en contra de Moyano, y los chicos me da risa porque dice que varios chicos estaban Moyano, y uno lo veía por televisión, que los chicos estaban con un telefonito, hablaban, caminaban, Sí. y miraban así, y decían, no sé si era cierto o no, que uno de los chicos llegó a la casa y dijo, yo no sabía que el general Moyano era un patriota. Y claro, los chicos Sí. se escuchaban Moyano. La bandera la hizo Moyano. Pero es increíble, nada, ni la nombró a ¿No? Belgrano, No, nada. no, no. Es que no debe haber sabido nada de la vida de Belgrano, no sé. Pero no puede ser, no puede ser. Y dicen siempre lo mismo. Y está todo el tiempo, el otro día también. Cuando le pidió al rey de España, cuando vino, perdón, disculpas, y lo que habrán sufrido los de acá cuando tuvieron que independizarse. No. Poner la bandera española en los mástiles de los granaderos. Sí, yo no No. me explico. No, algo de falla. Sí. Pero sin no sé, problemita. pero sin embargo hay gente que lo apoya. Todo ese elenco que tiene a su alrededor. Gran parte de su vida rodeada de juventud, como Sí, docente, como sí, directora. sí. Gran parte de su vida buscando justicia, buscando información. ¿Qué mensaje, qué palabra le puede dar, qué palabra le quiere dar, qué mensaje a la juventud de hoy en día? A los chicos estos que militan, que le ponen el pecho a lo que venga. Mira, yo te digo sinceramente, eso tenés razón. El hecho de haber estado siempre rodeada de chicos, y cuando los chicos se dan cuenta que encontraban en mí una colaboradora y no... muchos te decían por el nombre en el colegio, Claro. que algunos me decían, bueno, pero es profesores, según, decía, bueno, pero te expones a que te falte el respeto. Yo creo que el respeto se consigue de otra forma. Cuando el chico ve que uno está cerca de él y que trata de ayudarlos, y no, porque había profesores, por ejemplo, decía, fulanito no sé qué cosa, 10 amonestaciones, no, 10 amonestaciones porque sí, no, porque entonces si cada uno pone, había algunas profesoras que, además, inclusive, los profesores o profesoras que no tenían hijos, muchas veces tratan a los chicos como si fueran adultos. Claro. Y yo decía, por ejemplo, no, decirles por el nombre, no hay que tutearlo. Me parece ridículo que un chico de la escuela secundaria lo vaya a tratar de usted. Me parece ridículo. El respeto lo consigo de otra forma. Y yo tuve mucha suerte con los chicos. No me querrás creer, pero al día de hoy hay 3 divisiones de mi escuela, 3.
que son grandes, tienen 60 y tantos años. Vos sabés que me llaman pero por año, o por, ahora casualmente el sábado pasado me invitan a comer con ellos, que no es muy normal, así después de tantos años, que me sientan así, que me siento querida en realidad por los chicos, por eso a veces pienso, cuando a veces digo algo habré hecho, en el sentido con respecto a tratar, yo tenía 6 hijos, entonces sé lo que son los chicos. Y bueno, y me pasa con la juventud de los chicos, de hijos, la mayoría de los hijos que se están reunidos y se están colaborando mucho y demás, me siento muy apoyada con ellos, siempre me invitan, vamos a los actos, el otro día las invité a 8 que son hijos de las madres desaparecidas, porque desgraciadamente acá en La Plata quedamos 3 o 4 madres. Claro. Y que puedan salir, conversar, caminar, no, quedaba una que se murió el año pasado, Beparilo, que se murió ella y el marido con 1 hora de diferencia, no en accidentes, que ella también tiene un hijo desaparecido. Por eso nos hicimos muy amigas con las madres, porque realmente hablaban el mismo idioma, porque claro. fue difícil, la sociedad fue bastante indiferente. Sí. Y después, pero qué sé yo. Y además, a veces rodeada por muchas amigas que no comparten la ideología de uno, entonces uno trata de callarse para no toca el tema para no pelearse. Sí. Y en cambio, una amiga mía, que es muy amiga mía, tiene 5 hijos, y 3 son requeteca, y las otras 2 no, y ella tampoco. Y las 2 hijas y el hijo que son K, siempre me llaman para esto, para el otro, entonces ella siempre me dice, te llaman más los chicos a vos que a mí. Y yo, no, ¿sabes qué pasa? Que llega un momento que uno tiene ganas de hablar con gente que habla el mismo claro. idioma. Porque yo, por ejemplo, con mis hermanas, con las que tengo una lindísima relación, y jamás nos peleamos ni nada, pero yo no toco temas de política ahora, porque no sé si ahora pero que la votaron a Macri, estoy segura. Seguro. Y bueno, esperemos que cambie un poquitito para octubre. Sí, pero yo, por ejemplo, pienso, hace un mes veía la diferencia que había entre Cristina y eso. Pero ahora que están haciéndolo a propósito y dicen lo bien que les va, que me da miedo. Sí, para mí es a propósito. Sí, pero además, por ejemplo, diciendo tanto, bueno, Macri, por supuesto, y esta de acá, Vidal, también diciendo que Kicillof es cámpora, es marxista, y bueno, y del partido el marxista ha dicho que nunca jamás estuvo afiliado. Y ayer salió Marta Peloni a decir que Marta Peloni. Kicillof que la cámpora es el brazo narco. Sí, pero esa monja de miércoles ahora diciendo eso, de narcos. ¿Qué va a ser? Y bueno, lo mismo cuando dijeron de Fernández, el otro Fernández, Aníbal. ¿Te acuerdas? Y la campaña ahí con la NAT y todo eso, fue lo que le hizo perder a él. No, sí, no, y eso es lo que están tratando de hacer. Claro. Porque en lugar de hacer propuestas y demás, allá estuvo Kicillof, ¿lo escucharon ustedes? Sí. Qué bien que estuvo, me encanta. Lo que pasa, bueno, ya dicen que tienen bastante, acá en la provincia de Buenos Aires, la he recorrido muchísimo. Parece un nene, porque parece más chico. Sí, uno lo ve, no le da 40. Claro, y vos lo ves que está con una camisita, el otro con el saco y qué sé yo, pero es un tipo que sabe muchísimo. No, yo no sé si va a ganar. Para mí sí. Ay, ojalá.
En cambio, por Y yo ejemplo, creo que ese va a romper ojalá. el maleficio de que ningún gobernador de la provincia llegó a la presidencia. Yo creo que él va a romper ese maleficio. Yo creo que sí. Porque esta Vidal es un asco. No, Se hace el angelito así, pero es tremenda. Es Macri, igual, Es lo mismo. lo mismo. Yo no sé. Ahora, lo que me llama la atención, por ejemplo, para la ciudad de Buenos Aires, yo no sé, muy poco conocido ese, o yo no lo conocí. Lamen. Sí, no sé. Porque Y- ahí está, primero y empezando que en Buenos Aires Macri son bastante macristas. todos. Sí, pero dicen que puede ser el primer año que la pierdan. Ojalá. Sí. Pero no sé, ¿te parece? Yo deseo con toda mi alma, pero yo ni lo conocía a él. Sí, dicen que puede ser el primer año que la pierdan. No Vamos a ver qué creo, pasa. no creo, porque ahí en Buenos Aires, ¿viste? Y hay muchísimo dinero, y a la gente que tiene mucha Sí. plata ni le va ni le viene. que No, la está gente que tiene mucha cara plata le hecha, gusta sí. esto. Porque al fin y al cabo están ahí, Buenos Aires está bárbaro, la verdad que está bárbaro. Pero en lugar de ser tantas boludeces, perdón la palabra, Por favor. como, bueno, no está filmando, que bueno, hace cosas, las bicisendas y todas esas cosas así, más bien se podría preocupar un poco por viviendas para la gente que está viviendo como están viviendo. En la calle, es un horror. Sí, mucha gente en la calle. Y lo que Muchísima hicieron- gente en sí, situación de sí, calle. por más allá en Buenos Aires que acá, ¿eh? Sí. Sí, me decía mi hermana que para allá, por todos lados hay gente durmiendo. Qué horror, y con el frío que es, y todavía encima, todas las cosas, otro, ¿cómo se llama? Acosta, ese tarado, no, diciendo en contra de Carr, que Carr se ha preocupado siempre de dar una mano en todo. Y no, también todo es Kirchner, es K, todo para perjudicarlo a Macri. Sí, ¿Qué va a ser? ese es el... Así estamos. Irenia, Sí. un placer la charla. Sí, a mí me encanta charlar, a lo mejor hablo demasiado. No, por favor, por favor. Sí. Cuando hay cosas interesantes y buenas para hablar, es muy lindo hablar demasiado. Así que le agradezco por su tiempo, No, por recibirme. Así que bueno, se da hasta la próxima charla destacada. Bueno. Vuelvo a repetir, espero que les haya gustado y agradecemos la presencia, la visita, el habernos recibido a Irenia Martínez un Cámara. cafecito, que yo por hablar, no. No, por favor, no, le porque agradezco. no, estoy sola acá. Le agradezco, no se Si preocupe. no, porque si no, se lo preparo ahora. No se preocupe, no, ya nos vamos al trabajo. A ver. Así que bueno, se da hasta la próxima charla destacada. Muchísimas gracias.